El enigma de un santo antiguan. Los inicios humildes de San Taumasto. Hablar de San Taumasto es adentrarse en un nombre que, a pesar de haber quedado relegado a los márgenes de la memoria colectiva, resplandece como un faro silencioso en la historia más antigua de la Iglesia. Lo poco que ha sobrevivido sobre él está envuelto en el misterio propio de aquellos santos de los primeros siglos, cuyos pasos no quedaron registrados con exactitud, pero cuyo testimonio fue tan luminoso que atravesó generaciones enteras. San Taumasto pertenece a ese pequeño grupo de figuras cuya vida, aún con lagunas históricas, conserva una fuerza espiritual incuestionable. Los primeros relatos acerca de Taumasto lo sitúan en la antigua Roma, hacia los siglos IV o V, una época marcada por cambios vertiginosos. El imperio romano se desmoronaba lentamente, los pueblos bárbaros avanzaban con fuerza, y la Iglesia empezaba a tomar un papel decisivo en la vida pública. Era una era de incertidumbre, pero también de nuevas oportunidades para que surgiera la santidad. En medio de ese torbellino histórico, Taumasto creció como un niño de condición modesta, probablemente dentro de una familia cristiana que había heredado la fe de las comunidades perseguidas de décadas pasadas. Su nombre mismo, Taumasto, relacionado con la raíz griega tauma, maravilla o prodigio, parecía presagiar el impacto que tendría sobre quienes lo conocieron. La tradición lo describe como un joven reservado, profundamente contemplativo, dotado de una sensibilidad espiritual poco común. Mientras otros niños jugaban en las calles o corrían entre los mercados ruidosos, Taumasto prefería el silencio de los patios, observar el cielo al caer la tarde, o acompañar a los ancianos de la comunidad en sus oraciones nocturnas. No era un niño extraño, sino uno cuya alma parecía orientada desde muy temprano hacia lo eterno. A menudo se dice que un santo comienza a formarse mucho antes de entenderlo. Y así ocurrió con él a su alrededor. Roma vivía tensiones políticas, pobreza extendida y divisiones culturales, pero esos mismos desafíos fueron los que moldearon en Taumasto un corazón compasivo. Su familia, aunque sencilla, era generosa. Era común que abrieran la puerta a peregrinos, mendigos o viudas necesitadas. Años más tarde, muchos dirían que la santidad de Taumasto se fundó en esas primeras experiencias, en esos encuentros con los rostros heridos de su época. Desde muy pequeño, Taumasto sintió una fascinación profunda por las historias de los mártires. Escuchaba con devoción los relatos de San Lorenzo, Santa Inés, los papas martirizados, los diáconos arrojados a la muerte por no renegar de Cristo. Algo en su interior se encendían. Él no buscaba la fama del sacrificio, sino la valentía interior que aquellos hombres y mujeres demostraban. Eran para él los héroes más grandes de la historia. Esta admiración no tardó en traducirse en una vida de oración sencilla, pero constante. A veces se le encontraba despierto antes del amanecer, recitando los salmos que conocía de memoria, o visitando a ancianos enfermos para leerles fragmentos del Evangelio. Conforme se acercó a la adolescencia, su madurez espiritual empezó a llamar la atención de los presbíteros locales. Observaban en él una mezcla extraña y muy rara humildad absoluta, pero también una inteligencia clara que le permitía comprender las Escrituras con profundidad. Le enseñaron latín, los relatos de los padres de la Iglesia y las primeras disputas doctrinales que comenzaban a surgir tras el concilio de Nicea. Taumasto absorbía cada conocimiento con un hambre que no era intelectual, sino espiritual. No estudiaba para destacarse, sino porque cada verdad descubierta lo empujaba a amar más a Dios. Las crónicas señalan que hacia los 15 o 16 años tuvo una experiencia decisiva. Una noche, mientras participaba en una vigilia por los pobres de la ciudad, escuchó una frase del Evangelio que lo marcó para siempre: en el que quiera ser grande entre ustedes, sea su servidor. Aquellas palabras, que tantas veces había oído, le cayeron en el alma como un trueno silencioso. Entendió, o así lo narró después, que su vida debía orientarse por completo al servicio, que no podía aspirar a una existencia cómoda mientras otros sufrían. Desde ese momento, quienes convivían con él notaron un cambio sutil pero irreversible. Taumasto empezó a dedicar más tiempo al acompañamiento de enfermos, a la lectura espiritual, al ayuno moderado
y a la contemplación. No se volvió rígido ni distante, al contrario. Su rostro reflejaba una paz luminosa que atraía a otros jóvenes. Tenía una manera particular de escuchar sin prisa, sin juzgar, sin dar consejos precipitados. Simplemente acompañaba, y en ese acompañamiento muchos experimentaban un consuelo inesperado. Así, lentamente, sin grandes portentos y sin apariciones celestiales, San Taumasto fue abriendo camino hacia la misión que Dios le tenía preparada. Su infancia y su adolescencia, envueltas en simplicidad, fueron el terreno fértil donde germinó una santidad auténtica, como las raíces de un árbol que crecen ocultas antes de sostener un tronco majestuoso. Los primeros años de Taumasto fueron la base silenciosa de una vida que, más adelante, transformaría comunidades enteras. El llamado interior en Taumasto descubre su vocación de servicio. El crecimiento espiritual de San Taumasto no fue un proceso apresurado ni dramático. Fue, más bien, una maduración constante, silenciosa y profundamente interior. Tras la adolescencia, etapa que marcó en él un despertar definitivo hacia la vida de fe, comenzó un periodo en el que su vocación empezó a definirse con claridad. Fue entonces cuando las primeras semillas de liderazgo espiritual, plantadas por Dios desde su niñez, comenzaron a brotar visiblemente. Los relatos más antiguos describen a Taumasto como un joven de mirada firme y serena, dueño de una presencia que no imponía, pero sí atraía. Había algo en su manera de caminar, en su forma de hablar, en la calma con la que analizaba las situaciones difíciles, que llevaba a otros a confiar en él. No buscaba destacar ni ocupar puestos de autoridad, simplemente estaba allí para quien lo necesitara, con la disponibilidad de los que han entendido que su vida no les pertenece, sino que está al servicio de un plan mayor. Durante esos años, Roma vivía un periodo de tensión social y económica. El derrumbe del imperio se hacía evidente en calles deterioradas, brotes de violencia, pobreza generalizada. Pero en medio del deterioro, también surgían movimientos cristianos que trataban de sostener la esperanza de la población. Taumasto encontró en estas iniciativas un espacio natural para servir. Acudía a los refugios improvisados, donde se repartía pan y ropa, ayudaba a organizar colectas, acompañaba a los diáconos en las visitas a las zonas más marginales y se convertía, poco a poco, en un puente entre el clero y la gente común. Su capacidad de escucha se volvió una herramienta valiosa. Las personas acudían a él no porque fuera sacerdote, porque todavía no lo era, sino porque encontraban en él una comprensión que pocos podían ofrecer. Su fe no era teórica, era vivida. Se sentaba con los niños huérfanos, conversaba con los veteranos de guerra traumatizados por las batallas, consolaba a madres que lloraban la pérdida de sus hijos. Taumasto trataba de ver en cada rostro el rostro de Cristo sufriente, y esa visión transformaba su trato con todos. A medida que pasaban los meses, el joven empezó a experimentar una inquietud interior, un llamado silencioso que no podía ignorar. No se trataba de una simple inclinación al servicio, sino de algo más profundo, un deseo ardiente de entregar su vida entera a Dios, según narran los documentos antiguos. Taumasto solía retirarse a las afueras de la ciudad para orar en soledad. Allí, entre colinas y caminos de piedra, encontraba el silencio necesario para discernir. A veces regresaba con lágrimas no de tristeza, sino de una emoción intensa que no lograba explicar. Otras veces volvía con una firmeza serena que indicaba que había comprendido un paso más del camino que debía seguir. En una de esas jornadas de oración, tuvo la experiencia que marcaría decisivamente su vocación. Los textos no relatan una visión extraordinaria, sino una certeza interior profunda en Taumasto. Sintió que Dios le pedía dedicarse completamente al cuidado del prójimo, especialmente de los pobres, de los enfermos y de aquellos que vivían en los márgenes. No era un llamado al heroísmo, sino a la entrega cotidiana, a ser presencia de consuelo y guía. Y él, con la misma sencillez con la que había vivido siempre, dijo, sí. Ese sí transformó su vida. Comenzó a colaborar más estrechamente con los presbíteros de su comunidad, quienes ya habían notado su pureza de corazón
y su compromiso inquebrantable. Estos lo invitaron a formarse para el diaconado, pues consideraban que Taumasto poseía las cualidades necesarias para convertirse en un servidor oficial de la iglesia. Él aceptó con humildad, no porque buscara un título, sino porque comprendió que ese ministerio le permitiría servir de manera más profunda. Su preparación fue intensa, marcada por el estudio de las Escrituras, la meditación diaria y la vida comunitaria. Taumasto se sumergió en los escritos de los padres, especialmente en las enseñanzas sobre la caridad y la misión pastoral. Su capacidad para comprender los textos sagrados impresionaba a quienes lo formaban, no por erudición, sino por la manera en que sabía unir teoría y práctica. Cada pasaje que leía encontraba eco en su vida diaria. A la par de su formación, Taumasto fortaleció su vida espiritual, practicaba ayunos moderados, vigilias nocturnas y prolongados tiempos de contemplación. Sin embargo, nunca cayó en el extremo de aislarse. Sabía que su vocación no era la soledad absoluta, sino el servicio activo. Su espiritualidad combinaba profundidad interior y compromiso pastoral, una característica que más adelante definiría su misión. Hacia finales de este periodo, la comunidad empezó a ver en él una figura de auténtica referencia espiritual. No era frecuente encontrar a alguien tan joven con una madurez tan notable. Pero el secreto de Taumasto no era su talento ni su inteligencia, era su disponibilidad radical a la voluntad de Dios. Su vocación ya estaba trazada a convertirse en un servidor pleno, un hombre destinado a iluminar tiempos difíciles con la luz del Evangelio. El ministerio del diaconado en Taumasto como faro en tiempos turbulentos. La ordenación diaconal de San Taumasto marcó el inicio de una etapa decisiva para su misión en Roma en sí. Bien su vocación había comenzado a germinar mucho antes, fue en el diaconado cuando su entrega adquirió forma visible y estructurada. A partir de ese momento, su servicio no sería solo fruto de una inclinación natural, sino un compromiso sacramental, sellado por la Iglesia y por su propia decisión de entregarse por completo a Cristo y a los más vulnerables. Cuando Taumasto recibió la imposición de manos, muchos testigos relataron una escena profundamente espiritual. Dicen que su rostro se iluminó de una manera inusual, como si una paz superior descendiera sobre él. No se trató de un milagro espectacular, sino de ese tipo de gracia que transforma interiormente y que los demás pueden percibir. Su humildad no cambió, su simplicidad continuó intacta, pero el fuego interior que lo impulsaba a amar y servir se volvió más intenso, más estable, más maduro. Un diácono entre las calles rotas de Roma. El panorama social de Roma era complejo. Las invasiones, los conflictos políticos, la escasez y la desigualdad golpeaban con dureza a los ciudadanos. El diaconado, durante esos tiempos, no era una función ceremonial, era una labor peligrosa, extenuante y profundamente necesaria. El diácono era el puente entre el altar y las calles, entre lo sagrado y el sufrimiento humano. Taumasto asumió esta responsabilidad con un ardor incansable. No pasaban 2 días sin que recorriera los barrios más difíciles, los callejones donde nadie quería entrar, los mercados en los que la pobreza era evidente, los refugios donde la enfermedad se mezclaba con la desesperanza. Su figura se volvió conocida, no como un líder distante, sino como uno de los pocos que realmente escuchaban, acompañaban y se detenían a mirar a los ojos de quienes habían sido olvidados. Era común verlo cargando a enfermos para llevarlos a lugares más seguros, repartiendo pan con sus propias manos, ayudando a ancianos sin familia o consolando a niños que habían quedado huérfanos por la violencia o las epidemias. Cuando alguien le agradecía, él sonreía de manera discreta y decía: «Es Cristo quien pasa por sus calles. Yo solo camino detrás de él». El don de la reconciliación. Uno de los aspectos más destacados de la labor de Taumasto fue su capacidad para reconciliar comunidades enfrentadas. Las tensiones entre grupos cristianos o entre cristianos y paganos eran frecuentes. Las heridas del pasado, las persecuciones, los resentimientos y la falta de entendimiento generaban conflictos que amenazaban la unidad. Taumasto, con su serenidad natural, se convirtió en un mediador. Su estilo era distinto al de otros líderes. No imponía, no discutía, no buscaba aplausos. Escuchaba largamente, con atención plena,
y luego hablaba con una sabiduría que muchos no entendían de dónde provenía. Quienes participaron en estos encuentros describían su presencia como una brisa suave que disipa la tormenta. Muchas disputas se resolvieron gracias a él, no porque ofreciera soluciones ingeniosas, sino porque lograba que las personas se miraran de nuevo como hermanos y no como enemigos. Su insistencia era siempre la misma, Nen. El Evangelio no se vive en las palabras, sino en la forma en que tratamos al otro, formando corazones para el servicio. A medida que avanzaban los años, Taumasto comenzó a formar a otros jóvenes que deseaban consagrar su vida a Dios. En su influencia, se volvió especialmente fuerte entre aquellos que se sentían llamados al diaconado o a la vida comunitaria. Su enseñanza no se enfocaba únicamente en las normas o en la teoría, sino en cultivar un corazón misericordioso. Decía con frecuencia antes de aprender a proclamar el Evangelio: aprende a escuchar el Evangelio que Cristo te proclama en cada pobre, en cada enfermo, en cada herido. Su escuela de formación era sencilla en reuniones en casas humildes, caminatas por los barrios empobrecidos, lecturas pausadas de las Escrituras, momentos de silencio que daban tiempo al alma para digerir la palabra. No imponía prácticas estrictas, pero sí invitaba a una disciplina espiritual basada en la autenticidad y el amor, una espiritualidad encarnada. La vida espiritual de Taumasto siguió profundizándose. Sus tiempos de oración eran constantes, especialmente al amanecer y al anochecer. Pero su espiritualidad tenía algo particular. Nunca se desconectaba de la realidad concreta. Para él, contemplar a Dios no significaba huir del mundo, sino aprender a encontrarlo en cada rostro, en cada jarrida, en cada necesidad. Quienes convivían con él contaban que Taumasto tenía una mirada especial. Parecía ver más allá de la apariencia, como si percibiera lo que los demás llevaban dentro. Su fe no necesitaba discursos elaborados. Su vida era el discurso. La fama que no buscó con el tiempo. Su reputación se extendió por toda Roma. No era fama en el sentido convencional, sino algo más noble. El reconocimiento de que allí había un hombre verdaderamente santo. No faltaron quienes acudieran a él buscando consejo, orientación espiritual o incluso milagros. Y aunque él siempre negaba tener algún don extraordinario, comenzaron a circular relatos de curaciones y conversiones que ocurrían después de hablar con él o de recibir su oración. Taumasto jamás permitió que esto se le subiera al corazón. Rechazaba cualquier intento de veneración personal y recordaba siempre en sí: algo bueno sucede, no soy yo. Es Cristo quien toca a su pueblo. El desafío de la persecución y la valentía silenciosa de Taumasto. La vida de San Taumasto avanzó hacia un periodo decisivo, cuando Roma volvió a enfrentar tensiones políticas y religiosas. Aunque la persecución abierta contra los cristianos ya no era tan feroz como en siglos anteriores, persistían focos de hostilidad, violencia espontánea y resentimientos acumulados que podían estallar en cualquier momento. En este contexto, el papel de los diáconos se volvía doblemente peligroso. Estaban expuestos en las calles, en los refugios, en los lugares donde la inseguridad era moneda corriente. Taumasto no era la excepción. A medida que su figura se hacía más conocida, por su servicio incansable, por su sabiduría y por el consuelo que llevaba a los más pobres, comenzó también a llamar la atención de quienes veían a los cristianos como una amenaza para el orden social o para ciertos intereses políticos. Algunos consideraban que la creciente influencia de la Iglesia debilitaba el control de ciertos grupos sobre la población. Y no faltaron quienes acusaron a Taumasto de agitar a la gente simplemente por predicar la compasión y defender a los vulnerables. Una presencia incómoda para los poderosos. Taumasto nunca buscó confrontaciones, pero tampoco era indiferente ante la injusticia. Su misión lo llevaba a denunciar abusos, proteger a los perseguidos y defender el derecho de cada persona a ser tratada con dignidad. Eso, para algunos, lo convertía en un obstáculo. Hubo comerciantes que lo rechazaron porque ayudaba a esclavos y pobres a reclamar un trato más humano. Hubo funcionarios locales que lo vigilaban, temiendo que su influencia cambiara la estructura social que ellos controlaban. Pero lo más tenso ocurrió cuando grupos paganos radicales comenzaron a verlo como un símbolo del avance cristiano. Aunque muchos romanos vivían
en relativa paz con los cristianos. Existían pequeñas facciones que alimentaban la hostilidad, avivando rumores de que Taumasto realizaba actos de hechicería, una acusación común en la antigüedad contra quienes obraban el bien de forma inesperada. Taumasto, frente a estas amenazas, respondía con serenidad: el miedo no viene de Dios. Yo sigo el camino que Él trazó, que mi voz no calle lo que mi conciencia me exige decir, protegiendo a los vulnerables en tiempos de riesgo durante este periodo. Taumasto reforzó su labor de protección. Abría las puertas de pequeñas casas de cristianos para que funcionaran como refugios improvisados. Las noches, especialmente, se volvieron peligrosas ante ataques, saqueos y agresiones eran frecuentes. Taumasto, incluso con el riesgo personal que implicaba, salía a patrullar los vecindarios donde vivían mujeres solas, niños o ancianos. Su presencia imponía respeto, no porque fuera físicamente intimidante, sino porque su convicción irradiaba una fuerza inusual. Algunos adversarios, al verlo, retrocedían sin saber por qué. Otros decidían provocar, insultar o empujarlo, pero él nunca respondía con violencia. Su reacción siempre consistía en mirarlos con una calma que desconcertaba, como si su paz tuviera más peso que su fuerza. La defensa de los huérfanos, el acto que cambió su destino. Uno de los momentos más importantes de esta etapa ocurrió cuando un grupo de mercenarios intentó secuestrar a varios niños que estaban bajo el cuidado de la comunidad cristiana para venderlos como esclavos. Taumasto intervino sin dudar. Se interpuso entre ellos y los pequeños, y aunque no tenía armas, su determinación fue suficiente para retrasar el ataque mientras otros cristianos escapaban con los niños. Ese acto lo convirtió en objetivo directo de aquellos criminales. Desde ese día, su nombre apareció en listas peligrosas, marcado como alguien que debía ser silenciado. Pero Taumasto no cambió su conducta. Al contrario, se hizo más protector que nunca. Pasaba horas rezando por aquellos niños, por sus familias y hasta por los propios agresores. Decía algo que muchos no entendían: a quien actúa en la oscuridad, lo hace porque nunca conoció la luz. Oremos para que la encuentren. El fortalecimiento interior, a la oración que lo sostenía, a pesar de la tensión creciente, Taumasto nunca perdió su serenidad interior. Era conocido por retirarse a orar durante la madrugada, cuando la ciudad estaba en silencio. Allí en la oscuridad, se arrodillaba sobre el suelo frío, sin más luz que la de una pequeña lámpara de aceite. Algunos hermanos aseguraban que lo escuchaban murmurar oraciones por largo tiempo, pidiendo no por su propia seguridad, sino por la fortaleza para amar sin límites. Su relación con Dios se hacía cada vez más profunda. Sentía que la persecución no era un castigo, sino un llamado a ser más valiente, más compasivo, más consciente de que su vida no le pertenecía. La idea del martirio no lo intimidaba, lo preparaba, pero no buscaba la muerte, sino la fidelidad, el testimonio que unía a la comunidad. En medio del peligro, la comunidad cristiana encontró en Taumasto un faro de esperanza. Su ejemplo fortalecía la fe de muchos que estaban tentados a rendirse ante el temor o la presión social. Su presencia, su palabra, su paz interior y su sacrificio constante ayudaron a mantener unida a una iglesia frágil, perseguida y en crecimiento. Los cristianos lo buscaban para que los guiara, los consolara, los animara. Él siempre respondía con humildad: no miren mis pasos, miren los pasos del Señor, yo solo intento seguirlos. Poro Aunosi. Sabían que Taumasto era, en esos tiempos turbulentos, un reflejo viviente del Evangelio. El sacrificio final y la corona de la fidelidad. La historia de San Taumasto avanzaba hacia su culmen natural. Todas las señales de los meses anteriores, las tensiones políticas, los ataques a la comunidad cristiana, las amenazas veladas y los nombres marcados en listas peligrosas, parecían converger hacia un desenlace que Taumasto intuía sin temor. Él sabía que su misión terrenal estaba por completarse, aunque nadie a su alrededor imaginaba cuán inminente era su entrega final. Una calma que sorprendía a todos. En los días previos a su martirio, la comunidad comenzó a notar un cambio misterioso en Taumasto. No era debilidad ni cansancio, era más bien una serenidad sobrenatural,
una paz que parecía brotar de lo profundo de su alma. Caminaba con más suavidad, hablaba con voz más serena y dedicaba incluso más tiempo a la oración. Muchos testigos narraron después que, en esos días, su rostro tenía un brillo inusual, como si ya caminara con un pie en el cielo. Los hermanos más cercanos le preguntaban si algo pasaba, pero él respondía simplemente: «El Señor me ha dicho que me prepare para un viaje, y un siervo fiel nunca pregunta hacia dónde va. Solo sigue al maestro». No era una despedida explícita, pero quienes lo conocían supieron que algo trascendental se acercaba. La emboscada en el momento inevitable. Una noche, mientras regresaba de llevar alimentos a una familia cristiana escondida en las afueras, Taumasto fue interceptado por varios hombres armados. Eran los mismos mercenarios que meses atrás habían intentado capturar a los niños de la comunidad. Ahora buscaban vengarse y, de paso, eliminar la influencia de aquel diácono que estorbaba sus negocios ilícitos. Taumasto no llevaba armas, solo un pequeño saco de pan y aceite que había entregado minutos antes. Cuando lo rodearon, él no retrocedió. En lugar de defenderse o huir, pronunció sus últimas palabras públicas: «No teman a quienes pueden destruir el cuerpo. Yo oro por ustedes». Aún ahora los agresores, enfurecidos por la serenidad del santo, descargaron su violencia sobre Elan. Sin embargo, varios testigos aseguraron que Taumasto, incluso entre los golpes, mantenía una expresión de oración, como si cada impacto lo acercara más a Dios. No hubo gritos de desesperación, ni insultos, ni súplicas de perdón. Solo pasan el último respiro en manos de Dios. Cuando lo dejaron malherido, ya en el suelo, Taumasto reunió sus últimas fuerzas para elevar su oración final. «Señor Jesús, recibe mi espíritu, que mi sangre sea semilla de paz para esta ciudad, que tanto amo». Después de decir esto, su respiración se fue apagando. Su rostro, según testigos, quedó con una expresión de profundo descanso, como quien entrega su vida sin miedo, sabiendo que el abrazo del cielo lo esperaba. Aquella muerte no pasó desapercibida. Al amanecer, cristianos de la comunidad encontraron su cuerpo y lo trasladaron en silencio a un lugar seguro, llorando, orando y agradeciendo haber conocido a un hombre tan fiel. Su sacrificio se convertiría en un símbolo poderoso para generaciones enteras. El impacto inmediato en la comunidad cristiana. La noticia de su martirio se difundió rápidamente. Para muchos, Taumasto se convirtió en un héroe espiritual, un ejemplo vivo del Evangelio, llevado hasta las últimas consecuencias. Su muerte fortaleció a la comunidad, que lejos de ocultarse, comenzó a unirse con más determinación. Incluso algunos que habían estado tentados a abandonar la fe, al conocer la valentía del diácono, volvieron a la iglesia con un fervor renovado. Algunos relatos narran que en los días siguientes, varias personas que presenciaron su serenidad durante el ataque pidieron ser instruidas en la fe cristiana, impresionadas por su testimonio. Decían que jamás habían visto a un hombre morir con tanta paz, y estaban convencidos de que aquello no era humano, sino divino. Los primeros milagros atribuidos al santo, poco después de su muerte, comenzaron a surgir testimonios de favores obtenidos por su intercesión. Enfermos graves recuperaban la salud después de rezar sobre su tumba. Familias en crisis encontraban reconciliación. Personas atormentadas por temores o violencias experimentaban una paz nueva al invocarlo. Pero uno de los testimonios más conmovedores fue el de una madre cristiana que aseguró que Taumasto se le apareció en sueños, diciéndole: «No temas por tus hijos. Yo los custodio desde el cielo». Al día siguiente, su hijo, enfermo desde hacía semanas, despertó sano. La memoria que no pudieron borrar los poderosos que intentaron silenciarlo no lograron su objetivo. Al contrario, su muerte se convirtió en un eco imparable que alcanzó cada rincón de la comunidad. Taumasto, el diácono humilde, el defensor de los débiles, el servidor incansable, se transformó en un faro, cuya luz seguiría brillando mucho después de su martirio. Para muchos, su vida resumió a la perfección las palabras del Evangelio: «A nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Y Taumasto lo había dado todo, sin reservas, sin miedo, sin odio. Por eso, desde el instante de su muerte, la Iglesia lo consideró un mártir y un ejemplo perfecto de fidelidad absoluta
a Dios en él, legado de un santo oculto y su misión que perdura. La figura de Sant'Aumasto, aunque envuelta en un velo de silencio histórico y apenas mencionada en los antiguos martirologios galos, es una llama que ha sobrevivido sorprendentemente al paso del tiempo. No por grandes documentos, no por crónicas extensas, no por milagros sonoros, sino por una verdad aún más poderosa. El eco de la santidad auténtica nunca muere, aunque su voz haya sido tenue en su época. Con el tiempo, su nombre comenzó a emerger como el de un intercesor humilde, un pastor silencioso que lo entregó todo sin exigir ser recordado. Y quizá ese sea precisamente su mayor legado a un santo, que enseñó que la grandeza espiritual no siempre aparece en los libros, sino en las almas transformadas. Con el paso de los siglos, su vida se convirtió en ejemplo para sacerdotes rurales que, como él, dedicaban su vida a pequeñas comunidades olvidadas. Los monjes de generaciones posteriores repetían su nombre con devoción, viendo en él un espejo de la vida oculta de Cristo en Nazaret, tan fiel, silenciosa, perseverante, sin buscar aplauso. El culto a Sant'Aumasto creció en antiguas diócesis de Francia, especialmente en pequeños pueblos donde la tradición oral transmitía las historias de su bondad. Se decía que su sola presencia lograba traer paz a quienes estaban inquietos, y que sus palabras, aunque pocas, penetraban profundamente, porque nacían de un corazón purificado por la humildad. Las reliquias asociadas a Sant'Aumasto, aunque simples y sin adornos, se convirtieron en símbolos de esperanza. Muchos peregrinos acudían a capillas dedicadas a su nombre para pedir favores en momentos de cansancio espiritual, enfermedad o incertidumbre. La Iglesia, reconociendo el fruto espiritual que brotaba alrededor de su memoria, lo veneró como santo confesor, protector de quienes buscan vivir su fe en silencio, sin reconocimiento humano. Hoy, su figura nos confronta con una verdad que necesitamos más que nunca. No hace falta ser visto por el mundo para ser grande. Ante Dios, no hacen falta aplausos, discursos, seguidores, ni luces. La santidad de Sant'Aumasto es la santidad de quienes trabajan, sirven, ayudan, aman y rezan, sin que nadie los vea, excepto Dios. En su vida nos invita a recordar que en la fe crece en lo oculto. La caridad verdadera se hace sin testigos. La paz nace en los corazones que se vacían de orgullo. El reino de Dios se construye también en lo pequeño. Así, el legado de Sant'Aumasto es un regalo para quienes creen que su vida pasa desapercibida. Él nos dice que cada pequeño acto de amor, aunque nadie lo note, queda grabado eternamente en el corazón de Dios. Y por eso, su figura, modesta, casi anónima, brilla hoy más fuerte que nunca, porque es en lo pequeño donde el Espíritu Santo suele esconder sus mayores tesoros. Oración a Santeuma Teo Sant'Aumasto, santo de la humildad y del silencio, tú que viviste sin buscar gloria terrena y hallaste tu grandeza en servir a Dios en lo pequeño, intercede por nosotros. Enséñanos a amar sin esperar recompensa, a trabajar con paciencia, a aceptar la misión que Dios nos da cada día, aunque nadie la vea. Llévanos a la paz del corazón, a la serenidad del alma y a la fidelidad que permanece incluso en la oscuridad. Sant'Aumasto, amigo de los sencillos, ruega por nosotros hoy y siempre. Amén. Llamado a la acción. Si la vida de Sant'Aumasto tocó tu corazón, comparte su ejemplo con quienes creen que su vida no tiene importancia. Haz que este santo del silencio sea escuchado por muchos más. Y recuerda, la santidad también se esconde en ti, en tu vida diaria, en tus pequeños actos de amor.